Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esta sexta sesión del curso La propuesta de Constitución en Fácil, en la cual vamos a abordar el régimen transitorio. Pero antes, pedirte que te suscribas al canal y presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones de los programas, cursos y exposiciones que venimos haciendo. Para entrar en tema, me gustaría decir con quién contamos hoy día, y contamos con el profesor Germán Concha, quien es académico, experto en estos temas y es académico de la Universidad Católica. Muy bienvenido, Germán. Le agradecemos su presencia y participación. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, Gino, muchas gracias. Germán, como te habíamos comentado, queremos tratar el tema de las normas transitorias. Las normas transitorias, hay personas que no le prestan mucha atención porque dicen, bueno, que lo importante es lo que ya está establecido. Pero cuando uno ve la experiencia constitucional comparada, y más en América Latina, uno ve que han habido abusos de poder precisamente cuando están los regímenes en transición y más cuando se crean distintas comisiones. Un caso muy emblemático es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que no necesariamente la constituyente cesa funciones y deja de funcionar, o el caso de Venezuela, que la comisión de intervención duró aproximadamente una década después que finalizó el proceso constituyente, lo cual no quiere decir que pueda ocurrir en Chile, pero hay ciertas comisiones que van a tener un gran poder que apuntan hacia una posibilidad de ello. Entonces vamos a iniciar. Te quiero hacer una pregunta general y luego entramos a cada uno de los tópicos que son de las normas transitorias. En general, ¿cómo tú ves este régimen transitorio establecido en la propuesta de nueva Constitución? Estas 57 normas que llevarían de ganar el plebiscito de salida de un régimen a otro régimen. ¿Cómo lo ves en general? A ver, yo creo que lo primero es que el desafío de las transitorias en cualquier constitución nueva, digamos, es hacer el paso de lo nuevo a lo que reemplace lo nuevo a lo viejo, por decirlo de alguna manera, lo menos traumático posible. Porque tú tienes que tener presente que existe el resto del ordenamiento, que el derecho en un país no es solo la Constitución. Entonces hay una serie de otras normas y una serie de otras regulaciones, y el desafío de la transitoria es que ese ensamble sea de la manera más adecuada, más cuidadosa posible, lo primero. Lo segundo es que la transitoria no cambia el contenido, como es esto. O sea, una mala constitución no se arregla en las transitorias, a menos que tú tengas una transitoria que diga que no entra nunca en vigencia. Ya, claro. Pero eso es porque nunca te diste cuenta que era tan mala que dejas la constitución sin entrar nunca en vigencia. Ya, pero las transitorias normales no te van a cambiar lo malo de la constitución, pero sí lo pueden agravar, sea porque aceleran un proceso y hacen que sea todavía más disruptivo, o porque aumentan los niveles de confusión, en el sentido de que dejan más espacios abiertos o transfieren más poder en esos periodos intermedios. Y yo te diría que mirando desde esa perspectiva, el paquete de transitorias propuesto, más que suavizar el proceso, agudiza el choque de trenes. O sea, hace que en el fondo tú tengas un ordenamiento que es muy distinto de lo que hay y que intenta entrar un poco como a reemplazar bruscamente lo que hay. O sea, si al trabajo de la convención se lo criticó diciendo en general que era refundacional, las transitorias demuestran eso. O sea, lo que buscan es instalar un poco a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que hay una visión de que el proyecto quedó establecido para ser instaurado en un periodo de tiempo determinado, pero que esté protegido a su vez, esté blindado, ¿no? Marcela Cubillos comentaba hace poco que cualquier cambio que afecte los derechos de los indígenas, por ejemplo, se necesitará su consentimiento. Es una constitución indigenista, pétrea, imposible de reformar en la práctica. Además, con ciertas normas indigenistas que van a requerir de consentimiento de los activistas de esas causas. Pero además, el Centro de Estudios Horizontal afirma que el 75% de los artículos de la nueva Constitución necesitaría de 4/7 y un referéndum, en este caso ratificatorio, para ser reformados por el actual Congreso. O sea, básicamente la Constitución, de llegar a aprobarse el proyecto, haría en la práctica muy difícil o casi imposible reformarla. ¿Qué implicancias para ti tiene eso? Eso está justo en la norma séptima. A ver, lo que pasa es que aquí hay como dos conversaciones juntas, por decirlo de alguna manera. Una son los quórum de reforma, en abstracto, ¿no? O sea, que es la pregunta genérica, independientemente de cualquier texto, si tiene sentido que reformar una constitución sea muy fácil, no tan fácil o muy difícil.
En general, todo el mundo dice no puede ser tan fácil como reformar una ley, porque entonces se supone que la Constitución está por encima de las leyes, tiene que ser un poco más difícil. Pero la pregunta es, ¿qué tanto más difícil? En términos teóricos, conceptuales, digamos. Ahora, lo que te pasa aquí, que es probablemente lo más extraño, es que tú tienes una gran mayoría del país que encuentra que la Constitución hay que cambiarla. La propuesta de Constitución no ha sido aprobada, Claro. y ya el argumento es, no, mire, hay que cambiarla, porque tú oyes el discurso, si tú vinieras de otro país, por ejemplo, y te pasearan por el discurso político en Chile hoy día de las campañas, tú oirías que los que están en contra dicen no me gusta, hay que cambiarle muchas cosas, que tan mal, no sé qué. Y una parte muy relevante de los que están a favor te dicen no, yo quiero aprobarla para cambiarla. Entonces tú dices, es muy raro que una Constitución que todavía ni siquiera se aprueba, ya pareciera ser que hay un acuerdo general en que hay que cambiarla. Eso ya habla mal del producto que estás vendiendo, digamos. Hecho eso, claro, si hay un acuerdo grande en que esto requiere cambios, entonces normas muy rígidas de modificación lo que hacen es hacer que esa promesa en el fondo o esa oferta de apruebe porque después cambiamos, se convierte en una especie de promesa vacía, digamos, porque ¿cómo apruebe si después cambiamos si es tan difícil cambiar? Entonces, y los abogados solemos decir que la primera vez tú eres víctima, la segunda eres cómplice. Claro. O sea, cuando te engañan por primera vez ya, ok, pero la segunda eres cómplice, o sea, ya tú aceptaste que esto te pasara. Entonces, hay además una experiencia en Chile muy especial en esto, porque la historia no se repite, pero de repente rima, como dicen algunos. O sea, hay algunas cosas que uno dice, esto lo estudié como historia. Chile tuvo entre 1810 y 1833 varios intentos constitucionales de distinto tipo, desde reglamentos cortos hasta las leyes federales, en fin. Y uno de los intentos por estabilizar una constitución es la Constitución de 1828. Y una de las discusiones es si esa constitución era acorde con la tradición institucional chilena o no, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, como se habían cambiado mucho, una de las cosas que se acuerdan en esa constitución es, mira, la vamos a revisar en 8 años más. Como para tratar de decir, démosle 8 años de vida en que no la toquen, para que casi prohibamos la reforma. El resultado fue guerra civil en 2, constitución nueva en 5. La batalla del Ircay en 1830 y la constitución nueva es de 1833. ¿Por qué cito el ejemplo? Porque cuando tú haces un texto que no conecta con la tradición del país, con la tradición jurídica e institucional, tensas el sistema muy fuertemente. Porque además tú requieres que las constituciones tengan un apoyo alto para que puedan producir todo el efecto que quieres que produzcan. Entonces, si ese apoyo alto no parece existir, por lo menos las encuestas no apuntan a eso, y si además es un texto, la propuesta, que es muy distinto de lo que es la tradición chilena en materia constitucional, tú estás corriendo el riesgo de que la tensión que genera, sobre todo si las transitorias no suavizan, sino que presionan sobre ciertos puntos críticos del texto, va a ser muy alta. Y efectivamente, si tú le dices al país, mire, para reformar necesito 4/7, consentimiento de los pueblos y naciones indígenas en todo lo que afecte sus derechos, con una pregunta gigantesca que, primero, ¿qué significa eso? Y segundo, ¿quién lo define? Entonces, ya, y supuesto que logramos ponernos de acuerdo en todo eso, después, además, referéndum ratificatorio. Entonces, esto no termina nunca. Claro. Sí, porque cuando uno ve, la séptima norma establece un quórum de 4/7, en el que además contará con un mecanismo de referéndum para los proyectos que afecten sistema político, forma de Estado, derechos fundamentales o los capítulos de naturaleza y medio ambiente y de disposiciones transitorias. O sea, la hace ampliamente complicada para poder reformarla o tocarla en un periodo de 4 años, que es lo que se establece, ¿no? Ahora, pasando a otro punto, es el punto de la tradición jurídica y lo que va a ser el paso de lo que es el Senado a la Cámara de las Regiones. Aprobarse, claro está. Entonces, la disposición 13ª de las transitorias dice, en su inciso 2, la legislatura ordinaria que inicia el 11 de marzo del 2022, terminará el 11 de marzo del 2026. Las y los cuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo del 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados
y la Cámara de Regiones que se realizará en noviembre del 2025, donde serán elegidas diputadas y diputados. Esta disposición establece primero un experimento que se pasa en el mundo de un Senado, como lo conocemos, que es un sistema bicameral, o sea, un Congreso o sea, una Cámara de Diputados y un Senado. Pero te hago esta pregunta porque en estas disposiciones transitorias hay una transición de un modelo u otro donde no tenemos referencia internacional para poder decir cómo funciona en otro país. Pero a mí me gustaría, tú que has venido analizando solamente el derecho en Chile, sino también procesos constitucionales, ¿cómo ves tú este cambio? Además que conoces la tradición jurídica en Chile y de sus instituciones políticas, en este caso también. ¿Cómo ves tú esta transición establecida en la 13ª del cambio del Senado, de lo que existe hoy, a una Cámara de las Regiones con la institucionalidad que hoy en día existe? A ver, yo te diría que de las cosas más graves, a mi juicio, de la propuesta, que es más compleja de explicar porque está justo en la parte más técnica del sistema político, que a su vez es lo más importante de una constitución, aunque cuesta que se entienda por qué, pero porque ahí están los equilibrios centrales de poder, digamos, es la eliminación del Senado. El efecto de desarmar los modelos de Congreso bicameral no tienen en general buena experiencia. Los congresos de una sola Cámara suelen estar más asociados a proyectos de corte más dictatorial, totalizante, etcétera, porque porque se producen dos efectos. Uno, favoreces el que una mayoría transitoria se haga dueña de la Cámara relevante. Porque siempre cuando desarmas esto, es una sola Cámara la que de verdad corta, o sea, usando un lenguaje coloquial, digamos, tú miras cómo queda en la propuesta y la Cámara de verdad, la que tiene todas las atribuciones, es el Congreso de Diputadas y Diputados, la Asamblea Regional o esta Cámara de las Regiones, es como un intento de que no se pierda todo, digamos, pero con atribuciones muy limitadas. Pero además por lo tanto tienes, el riesgo de que una mayoría transitoria en una de las cámaras, en esta que es importante, se lleva todo el poder de esa Cámara, casi sin compensación, y además, si eso lo junta al poder del presidente de la República, imagínate que están los dos del mismo lado, los compensadores desaparecen. Segundo, tienes otro problema, que esta propuesta de constitución elimina los quórum altos para aprobar leyes, pero también para designaciones de autoridades. Entonces, una serie de quórums, o sea, una serie de designaciones de autoridades que requerían quórum altos que pasaban por el Senado, en el mecanismo actual, estoy pensando en los consejeros del Banco Central, estoy pensando en los ministros de la Corte Suprema, estoy pensando en el Contralor General de la República, etc., requieren la voluntad del presidente de la República, que hace una suerte de propuesta, y el Senado, que tiene que aprobar, pero que tiene que aprobar con un quórum alto. Por lo tanto, tú le exiges a esa Cámara que tenga una mayoría más alta. En cambio, ahora lo que tú estás diciendo es que estas decisiones se van a tomar. La Cámara va a funcionar en general por simple mayoría. Y a lo más le estás pidiendo en este tipo de casos aprobación por mayoría de presente, o sea, por mayoría de miembros en ejercicio. Entonces, cuando alguien dice que eso es lo mismo que lo que hay hoy día, porque igual es contrapeso, tú dices que hay un problema de matemática, porque nadie me puede decir que 51 es lo mismo que 60. Claro. Sobre base 100 no es lo mismo o es lo mismo que 67. Estoy pensando en la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, los 3/5 o los 2/3. No es lo mismo, ni puede ser lo mismo, si yo tengo 100, exigir 51, que exigir 60, que exigir 67. Evidentemente los números distintos hacen más difícil el acuerdo, pero al hacer más difícil el acuerdo, controlan a una mayoría transitoria. Y lo otro que pierdes es el control recíproco entre ambas cámaras. El hecho de que los proyectos de ley se revisen 2 veces. No por una cosa obsesa de tener que revisar infinitamente, sino que precisamente para que haya 2 miradas sobre los textos y tú puedas volver a revisar, puedas tomarte un tiempo. Aquí aplica esa lógica de evitar la euforia, por decirlo así, y por lo tanto evitar que estamos todos muy entusiasmados, sí, legislemos, ya es perfecto. Ya, entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué no descansamos un rato? No indefinidamente, no, pero ¿por qué no descansamos un rato? Dejamos que se enfríe un poco el tema y lo miramos de nuevo. Y vamos a ver probablemente que algunas de las cosas que escribimos en el primer texto, uno dice, no, esto
Es lo mismo que a la gente le recomiendan siempre cuando va a escribir una carta sobre un tema muy importante, no le escribe y la cierre y la mande, digamos, sino que escríbala, como dicen en inglés, duerma sobre ella, déjela ahí y al día siguiente léala de nuevo. Y lo más probable es que le va a tachar la mitad de las cosas que dijo. Porque como la va a mirar fresco, con más, se va a haber producido como una... La pasión va a haber bajado y va a aparecer la razón de nuevo, digamos. Entonces estos son pequeños trucos, diría uno, que los sistemas institucionales han ido probando para darle tiempo a la razón, para permitir que después de la euforia ya diga, ya, a ver, espérate, conversemos un poco con calma de esto, digamos. Y lo último es que la transitoria lo que hace es acortarle el periodo a personas que fueron electas por 8 años. Exactamente. Entonces tenemos un tema, porque los que votaron por esos senadores, porque hay una mitad del Senado que fue electo en la elección anterior y por lo tanto a esa mitad le quedan 4 años. Pero hay otra parte que fue recién electa y que fue electa por 8 años, lo que no sabe que se dan en 4 años. Entonces... Y que precisamente esos 4 años adicionales, si podríamos decir, respecto de la Cámara de Diputados, son los que permiten que los incentivos para analizar las leyes sean distintos. Exactamente. Y que se pierden en el momento no solamente de la transición, sino del modelo mismo que estabas analizando. Hay otra norma transitoria que llama bastante la atención, que es la 34ª, que está asociada a lo que son los derechos del uso del agua, ¿no? Entonces, como lo establece... disculpa, en la 35ª, y dice lo siguiente en el inciso 1. Con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. Ahora, ¿para ti qué implicancias tiene esto? Porque uno podría decir, o sea, uno no solamente podría llevarlo al agua, sino también podría llevarlo al cobre quizás, pero lo que me gustaría saber es qué piensas tú respecto de la incertidumbre o si esto es una especie de expropiación de los derechos de uso o no podría calificarse así o qué implicancias tiene esto jurídicamente hablando. A ver, es la expropiación más grande que yo he visto en la historia de Chile. O sea, podríamos calificarla. O sea, yo nunca había visto una expropiación así, de violenta, digamos, sin pago. Porque la expropiación es con pago, digamos. Tú mencionaste el caso de la gran minería del cobre. La gran minería del cobre es parecida, pero no igual. Es parecida en el sentido que se aprueba una reforma constitucional que expropia la gran minería del cobre durante el gobierno del presidente Allende. Esa reforma se aprueba por unanimidad, por lo tanto Chile tiene un prontuario en este tipo de instituciones, digamos, de expropiar así a sangre y fuego, diría uno. Pero ahí se establece que se va a pagar una indemnización. Y la diferencia es que lo que hace la norma es decir, sí, yo le voy a pagar una indemnización, pero como los titulares de esos dominios mineros de la época, que eran empresas transnacionales, extranjeras, han obtenido, según el gobierno chileno, utilidades excesivas, yo voy a hacer un cálculo, yo, Estado de Chile, voy a hacer un cálculo de cuánto fueron esas utilidades excesivas y se las voy a descontar de la expropiación. Claro. Y le voy a pagar el saldo. Con lo cual tú te imaginarás lo que se pagó fue ridículo. Bueno, aquí lo que tú tienes es una situación parecida, porque lo que tú tienes hoy día es que los derechos de aprovechamiento sobre las aguas están protegidos por derecho de propiedad. Otorgan, dice la Constitución, o sea, el sistema hace que el titular de ese derecho tenga propiedad sobre el derecho. Y por lo tanto, cuando tú eres un agricultor y quieres iniciar un proyecto agrícola, ¿qué es lo que tú puedes dar en garantía de tu proyecto? La tierra con los derechos de agua. Porque este es un país donde tampoco vamos a decir que Chile flota en zona de agua, digamos. Históricamente toda la gente que tiene vínculos agrícolas sabe que la diferencia entre lo que en Chile llamamos coloquialmente las hectáreas de riego y las hectáreas de rulo, entendiendo por hectárea de rulo la que depende del agua que cae por lluvia, digamos, sideralmente distinta. Y por lo tanto hay un registro, hay una inscripción, los precios son completamente distintos. Y desarrollar un proyecto agrícola sin agua es virtualmente imposible. Bueno, eso tú lo reemplazas. En la norma propuesta, en términos permanentes, se elimina la propiedad sobre estos derechos y se reemplaza por una autorización administrativa que deja de ser controlada por tribunales, como es el esquema actual. Entonces tú decías ya, ¿qué van a hacer con la transición? Porque aquí hay un grupo grande de personas que ha destinado
cantidades muy importantes de recursos durante su vida a adquirir derechos de agua para mejorar la condición del suelo. Ha ido comprando pozos, ha ido buscando, ha ido trabajando sobre eso, en fin. ¿Qué vas a hacer? Bueno, una expropiación violenta y sin pago, porque lo que hace es decir, por sola disposición constitucional se convierten automáticamente en meras titularidades administrativas y por lo tanto perdiste el derecho. ¿Y qué te pagaron de eso? Nada, te dio una titularidad que te puedo quitar porque además te digo que la titularidad obliga a ejercer actividad con esos derechos. Entonces vamos a empezar la discusión si los estoy usando como debiera, si no los estoy usando como debiera. Paso de lo que tradicionalmente se llamaba el amparo por patente, en la tradición romano-española, al amparo por trabajo, que es bastante más complejo, digamos. Entonces, la situación es muy compleja y yo creo que de verdad los que plantearon las dos cosas, la propuesta permanente y la norma de transición, no han medido lo que eso impacta en el desarrollo de la agricultura y en los proyectos de inversión en materia agrícola. O sea, Sí, no sí. sé quién va a querer invertir en agricultura sin agua. Sí que es muy patente cuando dice se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua por la Agencia Nacional de Agua, que a su vez es capturable por grupos de interés que a su vez necesiten el beneplácito de esa misma agencia para que la autorice a usar el agua, ¿no? Porque además te dice que en el tiempo intermedio no vas a poder usar mecanismos como por ejemplo el remate, que tienen por objeto resolver un problema que la gente suele no visualizar con claridad. El agua, pues la gente te dice, el agua es muy importante. Sí, tan importante que para que el país funcione tú necesitas equilibrar intereses distintos. Tú necesitas que podamos beber agua. Ya, ese es un registro. Claro. Las sanitarias que permiten que uno abra la llave y salga agua necesitan tener derechos de agua para hacer eso. Esos derechos de agua son lo que técnicamente se llama consumtivos, tienen que permitirte consumirlos, porque te los tienes que tomar, tú no los devuelves, digamos, no Claro. es uso y devolución. En paralelo, tienes la agricultura, que necesita agua, pero que también es consumtiva, o sea, todo el agua que tú usas para regar es agua que alguien no se puede tomar, porque lo que se usa para regar, Claro. en fin, ya. La minería también usa agua. Hay una serie de procesos en que tú necesitas usar agua. Y así, sigamos, hay una serie de procesos industriales que requieren agua. Pero además tienes derechos no consumtivos, que son, por ejemplo, los molinos de pasada. Hay centrales eléctricas que generan electricidad por molinos de aspa, chicos, no las supercentrales, molinos chicos. No estoy pensando en las grandes cortinas de las centrales hidroeléctricas, sino que en centrales hidroeléctricas chicas en que tú, el curso de agua mueve una pala, como en las películas de la Edad Media, y esa pala genera electricidad. Pero el agua sigue, y por lo tanto tiene gente aguas abajo que vuelve a usar esa agua y mi obligación es no ensuciarla, etc. Bueno, el sistema que regula esta armonización es, como ya te habrás imaginado, muy complejo. Está en el Código de Agua vigente. La última modificación al Código de Aguas demoró 11 años. Demoró 11 años en el Congreso. Para que se hagan una idea, no estoy diciendo que esto esté ni bien ni mal, es para que se hagan una idea de lo enredado que es el tema, para que el Congreso chileno se demoró 11 años en resolver el problema. Bueno, yo no tendría que entender que todo eso estaba muerto, porque ahora, bueno, es que ese código opera a partir de derechos de propiedad sobre los derechos de agua. Entonces, no, son autorizaciones administrativas que administra una agencia que no conocemos quién es. Y que lo único que sabemos es que tiene que darle prioridad al consumo humano. Perfecto, ¿cómo? Como si. Además, porque tú no puedes decir que hoy día no tiene prioridad el consumo humano, si siempre lo ha tenido. Claro. Complejo. Y si nosotros llevamos esta interpretación, porque bueno, está el Código de Aguas, también está el Código Minero, pero claro, ahora, pero ambos estaban constitucionalizados como derechos de propiedad. Pero en este caso se desconstitucionaliza la minería en este caso y solamente queda regulada por el Código Minero. Y en la 38ª disposición transitoria dice lo siguiente: la Corporación Nacional del Cobre de Chile continuará ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre la minería del cobre en virtud de la nacionalización prescrita en la disposición transitoria 17ª de la Constitución Política de 1925 y ratificada en la disposición transitoria 3ª de la Constitución de 1980, y seguirá rigiéndose por la normativa constitucional transitoria antes señalada y su legislación complementaria. Al parecer, como que no dijera nada extraordinariamente nuevo,
pero al desconstitucionalizarse precisamente el derecho a la explotación minera y quedar regulada al código minero, esto sí podría tener implicancias. Entonces, eso es lo que yo quería conversarlo contigo. ¿Por qué habría de estar entonces en una disposición transitoria, como es la 38ª, y qué implicancias tendría teniendo como antecedentes lo que habíamos conversado sobre el agua? A ver, yo diría que hay varias cosas. Una, de nuevo eliminas la lógica de que el titular privado sobre derechos tiene propiedad y pasa a tener una cosa distinta. Okay. Y por lo tanto, como pasa a tener una cosa distinta, es algo que a lo menos es menos protegido que como está hoy día. Esa es la primera conversación. Puede ser un permiso a 5 años, puede ser un permiso a 10 años, en fin, pero pasa a estar menos protegido y además pierde unas garantías que están puestas en la Constitución hoy día que tienen que ver con que todo esto se constituye, se quita, se discute ante un tribunal. Entonces sale de la sede administrativa, lo que hizo la Constitución vigente, lo saca de la sede administrativa y lo pone en manos de tribunales. ¿Para qué? Para garantizar que sean los jueces los que al final resuelvan los conflictos en esta materia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gran minería del cobre? Que ahí tú generaste una empresa estatal, que es la que se hizo con todos estos yacimientos y posesiones mineras que había antes de la gran estatización o la chilenización o nacionalización de la minería del cobre. Tu problema en ese caso es, de nuevo, ¿qué haces hacia adelante? Pues tú dices, ya, supongamos que lo que quiere decir la transitoria es que Codelco se mantiene en una situación más o menos como la que tiene hoy día. Además, como el dueño del Estado, aunque deje de tener, porque se supone que él también tendría que pasar a tener permisos transitorios. Pero ya, el Estado no se los va a quitar al Estado, sería como raro. Entonces ya, supongamos que eso se va a mantener igual. Pero la pregunta va a ser, ¿qué vas a hacer con el resto de la minería? Este es un país que tiene mucho más minería y en muchas otras partes y en muchas otras actividades. Y no estoy menospreciando la actividad de Codelco, que es muy importante, pero además hay actividad privada. Entonces, yo creo que la gran duda, la gran conversación pasa a ser qué pasa con la normativa que hoy día garantiza, porque además tú tienes hoy día vigente la Constitución que dice que la concesión minera otorga propiedad al concesionario, pero además tiene la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, que es una ley orgánica constitucional, por lo tanto se aprueba por 4/7. Pero ese rango de leyes desaparece del sistema constitucional permanente en Chile. Entonces, ¿va a pasar a ser una ley simple la que va a regir la minería? Y esto no es menor porque, de acuerdo a la propuesta de constitución, la regla general para la operación del Congreso es mayoría de presentes. Y mayoría de presentes es en realidad mayoría, el mínimo de ese número, es mayoría de 1/3. Porque todos los congresos del mundo funcionan con mayoría, para poder sesionar, requieren 1/3 para poder funcionar. Okay. Entonces, si tú tienes 1/3 del Congreso, puedes funcionar. Porque esa es tu exigencia. Esa es la mayoría simple. Esa es la mayoría. Por lo tanto, si tú puedes constituir la sala con 1/3 y puede tomar decisiones, quiere decir que con mayoría de presentes, que sería la mayoría de 1/3, tú podrías aprobar leyes. Cuando tú dices no, tiene que ser mayoría de los miembros en ejercicio, ok, es contra todos los en ejercicio. Cuando dices 4/7 de los miembros en ejercicio, el quórum de ley orgánica constitucional, tienes que calcular sobre el total. Pero cuando es mayoría simple, sin más detalle, es mayoría presente, y mayoría presente puede ser mayoría de 1/3. Wow. Ahora vamos a quizás la norma transitoria, que es la 28ª, quizás la más polémica y la que puede generar mayores problemas y agudizar los que están, que es aquella que dice lo siguiente: dentro del plazo de 1 año, desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en materia. Esto ha generado, como sabrás, mucha polémica, porque por las actitudes que se ven de las tomas de predios y de tierras en el sur, pero además como los representantes políticos de ciertas facciones
asumen la reversión de tierras a través de apoyo de organizaciones, pueden ser terroristas o no, se toman muy en serio que estén autorizados en cierta medida para poder hacer un reclamo de las tierras, por un lado, pero también existe una comisión que va a tener un plazo de 5 años, si más no me equivoco, convocada por el propio presidente de la República, donde ya existen cálculos aproximados de cuánto tendría que ser, cuántas personas podrían salir afectadas con ello. Y yo no sé si esto significa más o menos que una posibilidad de gran expropiación, pero lo que quería preguntarte es cómo tú encuentras esta norma y qué peligros o problemas podría generar en este régimen transitorio. Lo que pasa es que esa norma se conecta con una norma del régimen permanente, lo que permite decir que este es un órgano que lo que hace es llevar a la práctica un proceso que puede ser también una gigantesca expropiación. Esto es como, para la gente mayor, este es como una super CORA. En Chile nosotros tuvimos, cuando se hizo la reforma agraria, la CORA, que era la Corporación de la Reforma Agraria, que fue la que llevó adelante el proceso. La CORA jamás tuvo atribuciones de este porte, digamos. O sea, ¿por qué? Porque en la norma permanente, no en esta, sino que en la norma permanente de la Constitución, se dice, primero, que tú tienes que respetar los territorios que pertenecen a los pueblos y naciones indígenas, a los cuales les reconoces derechos preexistentes al Estado. Y además dices que el mecanismo prioritario para hacer eso es la restitución de tierra. Y dices, además, que este es el mecanismo prioritario que se entiende siempre de interés general, etc. Con lo cual haces varias cosas. Primero, la discusión más gruesa habitualmente cuando tú quieres expropiar, una de las más gruesas al menos, es el interés general. ¿Por qué necesito expropiar? ¿Por qué tengo que quitarle un terreno a alguien? ¿Por qué tengo que quitarle algo a alguien? Y hay que probar, y esa es parte de la ley que aprueba la expropiación, tengo que probar dónde está el interés general en hacerlo. Quiero construir un camino, en fin. Eso la Constitución lo da por bueno. Dice, no, es siempre interés general. ¿Qué es lo que necesito? Que haya una base en el derecho indígena o de pueblo, nación indígena, que me permita decir, ese terreno le corresponde a una comunidad. Como ese derecho no está codificado, claro, y como no hay un registro de esos terrenos, lo que tú estás haciendo es abrir la puerta ¿a qué? A los reclamos. Pero reclamos que se van a basar en quien grita más fuerte. Esperemos que no sea en los episodios CORA, que es tomarse los terrenos por violencia, para después decir, no hay tomas pacíficas en realidad, tomarse los terrenos, digamos, para después decir, oiga, quiero que me lo compren. Pues ya tengo un título. Pero además, ojo, que aquí se puede abrir otra discusión más, por si todo esto no fuera suficiente. Y es que la palabra restitución en derecho tiene una carga que es más grave que la de expropiación. Si yo te expropio, yo reconozco que tú eras dueño antes y por lo tanto te tengo que pagar lo que el bien expropiado vale, porque reconozco que es tuyo. Restituir, en rigor, es devolver a alguien lo que era de él. Lo que siempre fue suyo. Lo que siempre fue suyo. Y en el fondo el tenedor de hoy día es una especie de usurpador. Entonces aquí podemos tener una discusión fácilmente en que alguien diga, perdón, si aquí es expropiación cero. Si yo lo que dice la Constitución es que yo tengo que restituir. Restituir en castellano de uso común es devolver. Yo devuelvo lo que era de otro. Entonces, para devolver lo que es tuyo, tú no me tienes que pagar nada. ¿Por qué me tendrías que pagar si es tuyo? Y yo tengo que agradecer que tú no me cobres a mí por haberlo tenido indebidamente, digamos, al revés. Entonces, podemos tener no solo un conjunto enorme de reclamos de tierra, sino que además podemos tener un proceso en que alguien va a decir, perdón, si aquí no hay que pagar nada, si restituir. Y ojo, esto, yo he oído a algunos que dicen, no, mira, si lo tenemos mapeado en tal región, en la macrozona representa, momento, si esto puede ser en cualquier parte del país. Si esto no está acotado a la macrozona sur, no. Esto es en cualquier parte del país en que haya un pueblo o nación indígena que pueda decir, en el fondo yo tengo derechos reclamables sobre esta zona. Y ahí vamos a empezar a levantar todo el tema. Entonces, todas las ciudades más o menos grandes de Chile, y ni siquiera las más o menos grandes, todas,
pueden tener la misma discusión. Bueno, por eso es la más polémica quizás de todas las normas transitorias y quería conversarla contigo. Y para ir cerrando esta muy interesante conversación, hay muchas disposiciones transitorias que levantan dudas y preocupaciones. Está, por ejemplo, la 15ª, la 23ª, por ejemplo, que es la distribución de ingresos fiscales del Estado a las entidades territoriales. ¿Ok? Pero hay una, para ir cerrando, que me gustaría conversar, que es que yo noto que hay un interés, tanto en el cuerpo constitucional, pero que también se refleja en las normas transitorias, de una especie de cooptación de la sociedad civil por parte del Estado y que se refleja en las normas transitorias en la 48ª, que es sobre que en un plazo de 5 años el presidente debe presentar un proyecto para poder articular lo que es la ley de justicia vecinal, ¿no? Y todo lo que ello implica con los tribunales, quién va a estar integrado por esos tribunales y todo aquello, ¿no? Quería saber tu opinión sobre esto. Y bueno, también entrar en el tema de o sea, qué implicancias tiene para el sistema de justicia. Entonces, iniciemos por esta, que es lo que es la implantación de un sistema de justicia vecinal, que hay un gran interés por implantarlo y que tiene un periodo determinado dentro de las normas transitorias, y qué implicancias podría tener en este paso. Lo que pasa es que yo creo que el sistema de justicia vecinal, que en términos para que uno pueda hacer una comparación fácil, digamos, reemplazaría a los jueces de policía local, para que la gente se ubique. Es ese tipo de cosas, es lo que en otros países se llama el juez de paz, el juez de buena vecindad, en fin, tiene distintos nombres, pero que son los jueces que están encargados de resolver conflictos que se consideran del día a día. De hecho, la anécdota es que durante algún tiempo no se exigía en algunas legislaciones que esos jueces fueran abogados. Y por eso que viene en Chile la tradición de que se hable del juez letrado. Bueno, dice, como letrado es el que sabe leer, como era un juez que no sepa leer. No, es que para este caso el juez letrado, bueno, se dice juez de letras. ¿Por qué un juez de letras? Porque tiene letras. ¿Qué significa que es abogado? Era la manera de decir que tiene que ser abogado. Ese era estar letrado, saber ser profesional, tener conocimiento formal de leyes, digamos. Ahora, esta conversación que puede parecer no tan relevante quizás, porque alguien puede decir, bueno, pero es como la vida diaria, son conflictos de poca monta, no sé, si ladra mucho el perro el vecino, nada va a ser tan grave. Lo que pasa es que yo creo que lo que se está haciendo ahí refleja una visión gruesa sobre los tribunales de justicia, que yo creo que es otra de las cosas más gruesas o más complejas, en lo grueso, del proyecto permanente que se grafica aquí, que es convertir un poder clásico en una suerte de servicio que deja de tener ese rol compensador frente a los otros dos poderes. Lo más complejo del sistema de justicia y de estas nuevas como intervenciones es que tú le quitas al sistema de tribunales la condición de tercer poder y por lo tanto con autoridad propia, con peso propio, con estructura propia, y lo sometes a órganos que dependen de alguna manera de una intervención más política. Y más política entregada a la mayoría, porque de nuevo, alguien dice, no, pero es que hoy día, para nombrar a un ministro de la Corte Suprema, lo presenta el presidente de la República y lo aprueba el Senado. Entonces eso es político. Ya, pero lo que no dice esa crítica es que el presidente de la República lo presenta eligiendo de una quina que preparó la Corte Suprema. La nómina está armada por los propios jueces, cumpliendo requisitos que están fijados en la Constitución y en la ley. El presidente se la propone al Senado y el Senado tiene que aprobar por 2/3. Entonces, no es tan simple como para que una mayoría transitoria controle o administre a los jueces. En cambio, ahora esas designaciones pasan a ser hechas por el presidente con la mayoría de las cámaras. Entonces, de nuevo, 51 no es lo mismo que 66. Y esa diferencia no es que sea meramente semántica, es muy relevante, porque hace que el contrapeso es muy importante. Y no solo es eso, sino que además es la condición de un poder autónomo específico. Los jueces de policía local hoy día son un tribunal intermedio que depende es nombrado depende de las municipalidades en ciertos temas, y en temas de jurisdicción y de sus decisiones depende de los tribunales, del sistema de tribunales. Pero ahí tienes, para
para no alargarme, pero ahí tienes otro problema. Se establece, por ejemplo, y esa es una norma que entiendo que rige in actum, por lo tanto va a empezar desde ya, que el sistema de la justicia va a empezar en cuanto se lo nombre, pero que el Sistema Nacional de Justicia va a hacer una revisión periódica de los jueces con audiencia pública. Entonces tú vas a someter a los jueces a una especie de situación en que la gente los va a ir a apedrear si no les gustó el fallo. Entonces no se van a poder considerar los fallos. Ya, pero les va a hacer una audiencia pública en la que vamos a discutir qué. Si estos compensadores existen por algo, y fíjate que tú lo tienes que saber, Montesquieu sostenía que los poderes que nunca pueden estar en la misma mano, el legislativo y el judicial. Nunca. Nunca. Tú puedes tener fórmulas en que por situaciones excepcionales tenga el ejecutivo con el legislativo juntos. No es la idea, pero lo puedes zafar. Pero el legislativo con el judicial, nunca. Bueno, aquí está generando mecanismos que van a hacer que el legislativo tenga una influencia más allá de lo razonable, me parece, en el judicial. Y eso es muy grave. Y la justicia vecinal, perdón, no se escapa de eso porque sea una cosa chica, digamos, o que la gente piense que es chica. Eso te refieres al Consejo de Justicia, ¿no? Y cómo se compone. Y ya con eso cerramos. Me gustaría saber, porque en la 49ª disposición transitoria establece que se instalará el Consejo de la Justicia para sustituir lo que tenemos hoy día. Y bueno, básicamente está manejado por 17 integrantes, en una proporción importante de políticos, los otros son funcionarios y jueces. Pero me gustaría saber tu opinión sobre esto, porque tú lo dijiste muy bien al inicio de la conversación. Hay un choque de trenes, un posible choque de trenes, porque hay una tradición jurídica que se va, lo que llaman constitución histórica, que se va evolucionando en el tiempo y que hay prácticas y hay hábitos en donde se cierran brechas de incertidumbre, si podríamos decir, porque ya hay reglas, normas, regulaciones y hábitos que te permiten ejecutar cierta normativa, pero en este caso son bastante contrarias o obedecen a objetivos, no sé si políticos o ideológicos, pero ciertamente son totalmente distintas y llega un momento que de cientos de funcionarios dentro de lo que es el sistema de justicia ahora pasan a un Consejo de Justicia en el que están 17 integrantes y que tienen un poder para evaluar, para poder evaluar, para poder despedir o echar a jueces, para poder incluso proponer. Entonces mi pregunta es, con respecto a esta 49ª disposición transitoria, ¿qué peligros ves allí? Lo que pasa es que esa disposición transitoria conversa con una norma permanente, que es la nueva estructuración del Sistema Nacional de Justicia, donde hay un tema que es muy importante tener presente, que es el hecho de que tú le quitas el carácter jerárquico a los tribunales. Si tú miras la norma permanente, una de las cosas que se dice es que la pirámide de justicia, la pirámide de jueces en que tú partes por jueces de letra, después Corte de Apelaciones y después Corte Suprema, se desarma. De hecho se prohíbe los tratos honoríficos, se prohíbe cualquier tipo de diferencia, con lo cual tú dices, está horizontalizando. Claro, pero al mismo tiempo estoy haciendo más fácil de controlar. Pues lo que tengo hoy día es un poder en régimen, con estructura. Es un poder con cabeza, está estructurado de una cierta manera, y quien lo dirige es la Corte Suprema. Entonces no, es que el Consejo de la Justicia va a estar integrado por parte de personas que vienen, sí, pero no es la cabeza necesariamente. Entonces la Corte Suprema deja de ser el tribunal que tiene este rol, de ser el que fija la interpretación de las normas en ciertos casos, dependiendo de los recursos, etcétera, pero que además, en la cabeza del sistema judicial, pasa a ser este consejo con parte de políticos, que va a estar en lo que decías tú, los nombramientos, los rechazos, las destituciones, etcétera. Yo diría que ya no recuerdo si es hoy o ayer, que salió una carta en el Mercurio de un ministro de la Corte Suprema, de un ex ministro de la Corte Suprema, en que se refiere al besamano, que es muy buena porque en el fondo uno de los defensores dice de esto, no, pero es que con esto se va a eliminar el besamano, que va a haber que ir a rendirle pleitesía a los ministros de la Suprema, no sé qué. Entonces este ministro lo que dice, me parece que de manera muy aguda es, no, perdón, lo único que va a hacer es que en vez de ser una conversación y una discusión de mérito al interior del Poder Judicial, entonces ahora va a tener que hacerse con los políticos.
Porque para que lo nombren, para la evaluación, para todo, va a pasar por el sistema de justicia. Entonces, todos los que tú buscas en el sistema judicial, que es que los jueces tengan esa independencia, por eso el nombramiento sin tiempo, por ejemplo. Claro. Por eso que el límite es tu edad a los 75 años. Ya. ¿Para qué? Para que el juez sepa que no tiene que estar concursando para lo que lo renombren, ni para que alguien lo apruebe, por lo tanto puede ser independiente. Mira, si al final, como decía un profesor cuando yo era alumno, lo más importante es que usted pueda saber que si no está de acuerdo con la sentencia que dicta un tribunal, eso es o porque el juez piensa distinto o porque se equivocó, cosas dos que pueden pasar, pero no porque recibió una orden del poder político. Porque ahí el sistema... Claro. Sí. Si usted pierde porque alguien tomó el teléfono y dio una instrucción, ahí tenemos un problema. Y entonces ahí se acabó la independencia. Ahí se acabó la independencia y ahí se acabó el gran protector de derechos individuales. Y el gran riesgo de esto es que, de nuevo, no tienes historia en Chile de un sistema de este tipo. Está hecho con muchas partes que tú tienes dudas serias de cómo va a funcionar, de cómo vas a evitar que estos fenómenos se produzcan, de cómo vas a evitar la politización del sistema, la politización, sobre todo, insisto, cuando los nombramientos pasan por mayorías más bajas, cuando poderes de mayorías más cortas pueden ser más fuertes, porque no es una cosa, es el conjunto. Entonces, claro, hay transitorias que lo que hicieron fue como tratar de suavizar un poco el tema. Entonces ya el límite de 14 años a los ministros de la Corte Suprema se lo vamos a aplicar, pero solo desde que entre en vigencia la Constitución. Pero tú dices, el problema es ¿por qué los 14 años? Si ese es el tema, si hoy día tienes una regla que son 75 de edad, ¿por qué 14 desde el nombramiento? ¿Qué problema tenías objetivo, detectado, identificado con los 75 que justificara pasar a un plazo? Entonces dicen, no, es que los demás cargos públicos tienen plazo. Sí, pero porque son electos. Sí, porque son electos, por eso tienen plazo. Pero como es un compensador a los electos, el ideal es que tenga un plazo que no depende de nadie. Porque es o la muerte o la edad. Claro. Pero no puedo arbitrar sobre ninguno de los dos. Entonces, cuando empiezo a meter cosas que empiezo a poder arbitrar, el tema se vuelve mucho más complejo. Démosle un gran aplauso a nuestro estimado Germán Concha. Muchas gracias.